Mega Noticias con Paco Ramírez. Más fango, más lodo, más mentiras o medias verdades. Son tiempos electorales. Hoy el tema desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional fue Pemex. Se habló de logros, un buen estado financiero, eso dijo el director de la paraestatal. Inversión de casi 1 billón de pesos y la recuperación de más de 4 billones. Se ha reducido la carga fiscal, el endeudamiento ha disminuido en 30,000 millones de dólares. Se aceptó, sí, que siguen los problemas con el pago a deudores y que no se alcanzará la autosuficiencia en producción de combustibles. De Dos Bocas empezará a producir, dicen, en unas semanas. Producirá 340,000 barriles, pero este año solo alcanzará 170,000. Al final, el lodo alcanzó a María Amparo Casar. La investigadora fue señalada de corrupta por cobrar ilegalmente una pensión y, para variar, la Presidencia de la República hace pública información confidencial del caso. ¿Cierto o no? Habrá que ver si los puntos sobre las IES, el último libro de María Amparo Casar, generó molestias en el atril presidencial. Así los escándalos y el lodazal electoral. Vamos ahora con los datos duros y las cifras. Jorge Chaparro. Petróleos Mexicanos logró revertir la tendencia en la caída de la producción y, de acuerdo con su director Octavio Romero, estamos a punto de alcanzar la autosuficiencia energética. El país requiere de 1,850 millones de barriles diarios de petróleo para ser autosuficiente. Sin embargo, el Instituto Mexicano para la Competitividad afirmó que la producción petrolera se ubica en el nivel más bajo en una década. El primer trimestre de 2024 apenas logró extraer 1,542 millones de barriles de petróleo. Sobre la planta de Dos Bocas, Octavio Romero dijo que ya están totalmente construidas las 18 plantas que conforman el complejo y en junio iniciará la fase de pruebas con diésel intermedio que será refinado para obtener combustible de ultra bajo azufre. Por primera ocasión reconoce que el costo de la refinería fue de 16,816 millones de dólares, el doble de lo programado originalmente, pero también destaca que se realizó en tiempo récord. Comparó esta obra con otras que se construyeron en el mundo, como la de Jiangsu en China, que producirá más o menos la misma cantidad de barriles. Se llevó 12 años y tuvo un costo de 18,277 millones de dólares. El director de Pemex dijo que sí, se invierte mucho en Pemex, 952,000 millones de pesos en lo que va del sexenio, pero por el pago de impuestos y derechos a la empresa, el gobierno federal obtuvo ingresos por 4,021,000 millones de pesos. Cifras del IMCO revelaron que al primer trimestre de 2024, las utilidades de Pemex cayeron 7% en relación con 2023. La información que te tengo, volvemos al estudio. Gracias, Jorge. Y bueno, eso es el lado de Petróleos Mexicanos. Vámonos ahora con otro que nos debe de preocupar. La presente administración cerrará el sexenio sin recibir remanentes del Banco de México. Al cierre del 2023, Banxico registró pérdidas por 440,000 millones de pesos, con lo que ligó 3 años de capital contable negativo, 728,000 millones, debido, entre otros factores, al superpeso que se apreció 13% en 2023. Banxico acumulará 7 años de no entregar los remanentes, es decir, los recursos que provienen del saldo positivo de su operación. Vamos a tratar de entender todo esto, tanto lo de Petróleos Mexicanos como lo de Banxico, cómo entenderlo, qué impacta para nosotros en la vida cotidiana, y por ello establecemos comunicación con Mario Di Costanzo, consultor financiero. Mario, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre, saludarte y que nos des luz
sobre estos temas complicados en muchos de los casos de entender. A ver, nos hablaron esta mañana de Petróleos Mexicanos, nos presentaron lo que yo califico como un informe positivo, pero con algunas cuentas obscuras. ¿Es así? Es así, Paco. Bueno, primero que todo, muy buenas noches. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Efectivamente, mira, lo que hoy vimos en Pemex, el informe que se dio en la mañana, pues es una suma de cifras alegres, una manera en la que el presidente trata de esconder el fracaso que ha tenido esta empresa productiva del Estado mexicano, por varias razones. Mira, yo diría la primera y la más importante: Pemex es una empresa que no ha logrado recuperar su producción de petróleo. Recordarás que más o menos a finales de 2018 Pemex producía 1.8 millones de barriles diarios. En la actualidad está produciendo 1.5 millones de barriles diarios, es decir, ha habido una pérdida importante en la producción de petróleo. Incluso se aventaron hasta de alterar la presentación de los cuadros que tradicionalmente reporta Pemex, que lo reporta mensualmente en su página de internet. Entonces, produce menos petróleo. Luego, ha recibido apoyos del gobierno por poco más de 2 billones de pesos, entre reducciones de la carga fiscal. Tú recordarás que todavía hasta hace algunos meses el gobierno federal le perdonó básicamente 3 o 4 meses de impuestos que debe pagar el año pasado. Se los perdonó y no los pagó, los tuvo que poner el gobierno federal. Luego, entonces, a pesar de estos apoyos, casi 2 billones de pesos, Octavio Romero dice que han entregado 4 billones a lo largo de esta administración. Bueno, si a 4 le restamos 2 que ha puesto el gobierno, en promedio Pemex ha contribuido a las finanzas públicas pues con algo así como de 300,000 millones de pesos por año, lo cual es una cifra verdaderamente baja comparado con la aportación normal de Pemex si fuera o tuviera una carga fiscal como cualquier otra empresa. Eso también es importante, pero quizás lo más doloroso en el tema de la política energética es que efectivamente lo que el propio presidente señaló a principios de sexenio, que costaría alrededor de 8,500 millones de pesos, que era la refinería de Dos Bocas, pues ya le hemos metido a esas alturas de la administración casi 20,000 millones de pesos. No se ha terminado porque no produce petróleo y va a acabar costando alrededor de 25,000 millones de pesos, con una salvedad importante, que además de esto, se gastó mucho dinero en una refinería que desgraciadamente aún no empieza a producir, y no se modernizaron el resto de las refinerías en el país. ¿Qué quiere decir esto? Que Pemex pierde actualmente $32 por barril de petróleo que procesa. Un reflejo de esto, y creo que lo señaló Octavio Romero de manera velada, es que la producción de petrolíferos de Pemex, incluido gasolina, no ha sido compensada, o más bien ha aumentado relativamente poco comparado con la producción de combustóleo. Es absurdo que el principal petrolífero que actualmente está produciendo Pemex sea el combustóleo, que es realmente un residuo de la refinación que no tiene realmente demanda, y que los únicos que compran combustóleo hoy en día pues es la CFE, para generar electricidad de una manera muy costosa, muy ineficiente y muy sucia, yo te diría, porque es una forma de generación que pues contamina muchísimo el medio ambiente y que es costosa. Hay formas más eficientes de producirlo actualmente, pues con energías renovables o al último o como con gas, que es como usualmente se está generando mayormente. Pero el caso es que con combustóleo pues es la forma más ineficiente de hacerlo. Respecto a la deuda, miente totalmente Octavio Romero. La deuda actual de Pemex es de 106,000 millones de dólares, que los deja como a la empresa más endeudada, y lo que nada más le debe a los proveedores en el corto plazo es algo así como 150,000 millones de pesos.
lo que también la pone en un grave problema. Pemex es una bomba para las finanzas públicas. El informe de hoy quiere hacer ver al presidente como que pues él siempre sale a decir que ha salvado a Pemex. No ha salvado a Pemex, nos está dejando un problema gravísimo para las finanzas públicas. El país requiere de un Pemex fuerte, el país requiere de un Pemex que haga petrolíferos, que haga petroquímicos, que haga fertilizantes, y lo que está dejando pues es una empresa que requiere urgentemente un replanteamiento porque absorbe constantemente dinero de las finanzas públicas y en lugar de aportar como una empresa productiva del Estado, pues resulta que el Estado ha tenido constantemente que entrar a salvarla, a hacer frente a sus pasivos, porque Pemex en este momento no tiene dinero. Dijo otra gran falsedad, Fabio Romero, sí. Déjame preguntarte, a ver, dice el director de Petróleos Mexicanos que estamos a punto de alcanzar la autosuficiencia energética. Mira, es una falsedad muy grande. México consume diariamente, digamos, en productos petrolíferos, en gasolina, más o menos 800,000 barriles diarios para generar gasolina, más otro tanto para generar diésel. Nuestras refinerías no tienen la capacidad en este momento de procesación. Hace poco el reporte de Pemex reportaba que las refinerías en México funcionan al 40% de su capacidad y funcionan al 40% de su capacidad precisamente porque no tienen los trenes de refinación modernizados. La gran pregunta y lo que el presidente no quiso decir en la mañana, ni Octavio Romero, es que hubiera sido mejor meter estos 8,000 millones de dólares que inicialmente iba a costar Dos Bocas a modernizar las 6 refinerías que teníamos y haber dejado Dos Bocas para el último. Es más, si nosotros tuviéramos las 6 refinerías hoy trabajando al 80% sin registrar pérdidas, que el último dato de Pemex es que en refinación perdió algo así como 74,000 millones de pesos tan solo el año pasado en lo que respecta a refinación, pues estaríamos ahorita con 6 refinerías trabajando al 80% y no perdiendo dinero. Lo que vamos a tener en algunos meses o cuando por fin Dos Bocas pues empiece a procesar es que vamos a tener una capacidad de refinación de 170,000 barriles diarios en un corto plazo, pero vamos a tener otras 6 refinerías que pierden dinero porque si le echan un barril de petróleo, pues no lo pueden refinar completamente porque son procesadoras ya muy viejas. Entonces, creo que lo que quiere esconder el presidente es este gran capricho de haber construido el hasta hoy elefante blanco, que es Dos Bocas, que pues ha absorbido muchísimos recursos, algo así como 20,000 millones de dólares, y todavía hoy no podemos obtener pues ni siquiera un litro de gasolina realmente producido por Pemex. Entonces, tú recordarás que se le han estado dando largas. El caso es que la refinería pues no funciona. Sí tenemos un grave problema en el sector energético. Triste. Sí está dejando una bomba de tiempo y vamos a ver cómo lo replanteamos pues en la próxima administración, porque Pemex no puede seguir funcionando como hasta ahora ha funcionado, porque va a acabar por hundir a las finanzas públicas. Una triste realidad y de rápido, yo no quiero dejarte ir sin que nos des luz en torno a esto que presenta el Banco de México y que habla de pérdidas y que habla de remanentes, 440,000 millones de pesos en 2023. Así es, mira Paco, eso es relativamente fácil de explicar. Cuando tú tienes un Banco de México, cuando tú tienes en la economía que el tipo de cambio, por ejemplo, hoy fuera de 17 pesos y mañana va a ser de 18 pesos, es decir, que hay una depreciación del tipo de cambio, pues el Banco de México, como compra dólares a 17 pesos y luego los vende a 18, pues tiene una ganancia. Esto quiere decir que va a terminar el año con excedentes, que era lo que sucedía pues hace algunos años. Y lo óptimo es que termine sin utilidades y sin pérdidas, que es cuando tú tienes un tipo de cambio estable. Cuando tienes lo que se ha venido observando en México,
que el tipo de cambio, extrañamente, porque no hay realmente base sólida, se viene apreciando. ¿Qué quiere decir esto? Que vale menos. Pues lo que registra Banco de México es una pérdida, porque hoy adquiere dólares a 17 pesos y mañana los vende a 16. ¿Qué quiere decir esto? Pues que está perdiendo un peso en cada dólar que vende. Entonces, esto se traduce en una pérdida para el Banco de México que se refleja en un capital negativo. El punto es por qué sucede esto, y es porque el gobierno ha querido tratar de mantener un peso fuerte, un peso que se está apreciando, utilizando una tasa de interés muy alta, una tasa de interés que le cuesta a la población. ¿Por qué? Pues porque pagamos más intereses por las tarjetas de crédito, pagamos más intereses por los créditos que piden las empresas. Entonces el costo se lo traslada a la población. Se refleja contablemente en un Banco de México que tiene pérdidas y que va a tener que ir amortizando con ganancias en los próximos años, si las hay, o finalmente pues tomando o moviendo contablemente las reservas internacionales, lo cual también es una mala señal, pues no solamente para la economía, sino precisamente para el país. Entonces, ¿esto qué nos quiere reflejar? Que al país les está costando de más este tipo de cambio mantenido artificialmente fuerte, ¿no? Y lo está pagando la población, pues con altas tasas de interés. Mario y Constanzo, como siempre, agradecido de estos minutos para Mega Noticias. Al contrario, Paco, muy buenas noches y un saludo a ti y a todo. Muchas gracias. 100 palabras de Juan Carlos Zúñiga.